están? Me alegro, hermanos. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? Bueno, vamos a tener un pequeño recordatorio. Hoy vamos a tener la segunda parte y final de este contraste que estamos estudiando entre Salomón y las nuevas generaciones. En particular, las generaciones que son de este siglo, haciendo un tremendo contraste con las generaciones del siglo anterior, las cosas que vivieron, las cosas que pasaron, cómo fue su vida, es radicalmente distinto a la vida, las situaciones y la realidad que tienen hoy en día los niños y jóvenes de este siglo. Antes de entrar al estudio de esta segunda parte, vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús vamos ante usted, Señor, en oración, agradecidos, Padre, por tener su palabra, porque tenemos la Biblia y a través de ella podemos reflejar nuestras vidas y también podemos reflejar la sociedad y ver por lo que el mundo está pasando hoy en día, poder contrastarlo con lo que ya vivieron muchos personajes en su escritura y poder aprender consejos, principios y enseñanzas tremendamente valiosas para nuestras vidas y para las vidas de las nuevas generaciones. Le damos las gracias, Señor, por estas cosas y le pedimos, Señor, que usted nos guíe, nos alumbre en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, les voy a pedir por favor que vayamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, el capítulo 4. Un pasaje que vimos el domingo pasado. Primera de Reyes 4:29. En esta porción nos vamos a enfocar en esta mañana. ¿Estamos todos? Primera de Reyes capítulo 4, versículo 29 dice la Escritura, la palabra de Dios. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. El domingo pasado nosotros hicimos este contraste entre Salomón con su padre David, similar al contraste que tienen las generaciones de hoy en día respecto a sus padres, y para qué hablar respecto a sus abuelos. Hicimos énfasis en la comodidad, que dice el mismo libro de Primera de Reyes, avanzamos un capítulo 5, Primera de Reyes capítulo 5, versículo 2. Primera de Reyes capítulo 5, versículo 2. Entonces Salomón, dice, envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo. Ahí hablamos de las muchas cosas que nuestros padres y nuestros abuelos no pudieron hacer, pero nosotros ahora sí las podemos hacer. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon. Nuestros padres tuvieron que luchar y pelear muchas guerras por nosotros, para que nosotros ahora podamos tener la comodidad que tenemos ahora. Por las guerras que le rodearon, dice, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz. Me ha dado tremenda paz y comodidad, que es lo que nosotros tenemos hoy en día, por todas partes. Pues ni hay adversarios ni mal que temer. Nosotros hablamos del padre, hablamos de David, como lo vimos en el versículo 3. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios. Y también hicimos un contraste con su hijo Salomón, versículo 4. Ahora Jehová mi Dios a mí, Salomón, me ha dado paz por todas partes. Nosotros hablamos de que esto no es para criticar a una generación o para decir que una generación fue mejor que otra.
o que los que nacieron en los 80 o en los 70 son mejores que los que nacieron en los 2000 y 2010 y todas esas cosas. No, sino que aquí estamos hablando de la realidad. Esto es una realidad. Es la realidad que nos toca ahora vivir. Y nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir otra realidad totalmente distinta a la que nosotros estamos viviendo ahora. Tenemos que ser conscientes de eso y saber aprovechar lo bueno. ¿Qué vimos, por lo tanto, en vista de que Salomón, él era consciente de la tremenda comodidad que él tuvo en su juventud y en su niñez? Fue criado en el Palacio Real, o sea, otra cosa. Toda la comodidad que él tuvo en su niñez y en su juventud, él era consciente de eso. Entonces, ¿él qué le aconseja a su hijo? Muévete. Le aconseja que se esfuerce, que deje la pereza. En el libro de Proverbios, ¿no es cierto?, que le escribe Salomón a su hijo, muchos de estos capítulos están destinados específicamente a su hijo, le dice que mire a la hormiga en vez de ver al perezoso, que sea atento, que se esfuerce, que se mueva, que como decíamos el domingo pasado, que le piquen las manitos por hacer cosas, que les piquen los pies por moverse, por actuar, por hacer cosas. ¿Y qué mejor que hacer cosas para el Señor? Salomón le aconseja a su hijo que deje la pereza, que esté ocupado. Y también hablamos de lo que teníamos en nuestras manos. Vimos el caso de Moisés, que él tenía una vara. ¿Pero qué hizo Dios con esa vara? Algo totalmente extraordinario. Lo que nosotros tengamos en nuestras manos, que generalmente es un celular, o cualquier otra cosa que tengamos a nuestro alcance, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, pongámoslos en las manos del Señor y Él va a hacer de eso algo totalmente extraordinario. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos al libro 2 de Crónicas, porque hoy en día las nuevas generaciones no solamente tienen una mayor comodidad que las generaciones anteriores, sino que también tienen otra cosa muy importante. 2 de Crónicas, capítulo 1. 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué le pasó a Salomón? 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón. Se le aparece y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo siempre me he preguntado qué le pediría. ¿Qué le pediría a Dios? Que mágicamente se trasladen todos mis muebles a Puerto Montt y no tenga que pegarme un viaje de 14 horas para llevar todas mis cosas. ¿Qué cosa le pediríamos a Dios? Si Él se nos aparece y nos dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Versículo 8, ¿qué dice? Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia. Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. David era el rey, ¿no es cierto? Y ahora el rey es Salomón, su hijo. Versículo 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora, ¿qué pide? Sabiduría. Nada que ver a lo que nosotros pediríamos. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Qué pide él? Pide sabiduría. Recuerden lo que estamos hablando, estamos haciendo este contraste generacional. Salomón pide sabiduría. ¿Ya? Sigamos, versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste una casa, un auto, riquezas, ganarte el loto, bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, tampoco pidió tener una vida eterna en este mundo. Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Entonces, sabiduría y ciencia te son dadas. Versículo 12. Y también, aunque no lo pidió, y también dice, te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. O sea, los reyes anteriores, las generaciones anteriores de reyes, no iban a tener la riqueza
los bienes y en la gloria que Salomón tuvo. Ni tendrán los que vengan después de ti. O sea, también le asegura de que él va a ser el más grande de todos, de los que han habido y de los que van a venir también. Versículo 13, y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. El domingo pasado hablamos de la comodidad. Hoy día vamos a hablar de algo que hoy en día abunda tremendamente. Y que las generaciones anteriores no gozaron mucho de eso, en diferentes aspectos. Y estamos hablando de el conocimiento. Las generaciones anteriores no tenían tanto acceso al conocimiento, tanto acceso a la información, como hoy en día. Nosotros vemos en internet, escribimos una palabra y nos aparece todo acerca de esa palabra. Escribimos un concepto, escribimos un lugar, y internet nos dice todo, nos muestra toda la historia, cuándo se inventó, quién lo hizo, en qué año fue, en qué consiste, todo. Mucha gente está enferma y le pregunta a Google, y ahí le dice, te vas a morir, te quedas. Nosotros podemos buscar un montón de información, tenemos un montón de información disponible hoy en día, que antes no estaba. Yo me acuerdo cuando iba en la básica, cuarto básico, quinto básico, hace no mucho tiempo, cuando yo tenía que hacer una tarea, yo tenía que ir a la biblioteca y tenía que preguntarle al bibliotecario, tengo una tarea sobre los incas. Y él me, ya, este libro, ya había que ver el libro y hojearlo y ver qué era lo que servía, qué era lo que no servía. Hoy en día no, hoy en día uno pone la palabra en internet y ahí está todo. Y ese es el problema, que está todo, está absolutamente todo. Incluso, yo recuerdo cuando era niño yo tenía que escribir los informes para el colegio a mano, porque mucha gente no tenía computador en sus casas y mucho menos una impresora. Entonces uno buscaba la información, tenía lleno de libros en las mesas y tenía una hojita con líneas a veces para no perderse. Y uno escribía a mano todo el informe, la introducción, el desarrollo, el marco teórico, la conclusión, todo el trabajo y uno lo entregaba ahí. Y ahora uno aprieta un botón y uno encuentra eso mismo, ya hecho, listo. Hoy en día uno le puede preguntar a una inteligencia artificial. Le puede preguntar a ChatGPT, ChatGPT, hazme un informe de los incas. En 3 segundos ya está listo. Totalmente listo. Y todo lo que había que hacer antes de ir a la biblioteca, de buscar, de estar ahí leyendo, o de buscar recortes para pegarlos en el informe, todo ese trabajo ahora se resume a 2 segundos o 1 segundo, si es que. Y la inteligencia artificial me entrega todo, absolutamente todo. Hoy en día tenemos un acceso al conocimiento tremendo, como nunca antes ha existido en la historia de la humanidad. Eso tiene sus ventajas y también sus desventajas. Hoy en día tenemos un mayor acceso al conocimiento secular. Volvamos a Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Entonces, Salomón no solamente tuvo una comodidad mucho mayor que la que tuvo su padre, sino que también gozó de un mayor conocimiento, de un mayor acceso al conocimiento que su padre tuvo. El conocimiento secular. ¿Qué dice Primera de Reyes capítulo 4, versículo 29 nuevamente? Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué hizo Salomón? Versículo 33. También disertó, Salomón dice, también disertó sobre los árboles. Desde el cedro del Líbano, un árbol tremendo, hasta el hisopo, una pequeña mata, un arbusto, que se usa mucho para medicina, para perfumería también, que nace en la pared. Disertó acerca de todo tipo de árboles. Asimismo disertó sobre los animales. Sabía de todos los animales. Sobre las aves,
sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Salomón sabía de todo, conocía de todo. Tenía un acceso. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dado. Ahora nosotros también tenemos acceso a todo ese conocimiento, pero a través de la tecnología, no porque Dios nos haya aparecido un día, pídeme lo que quieras que yo te dé, nosotros le hayamos dicho que queremos un montón de conocimiento, queremos internet, queremos todas estas cosas. No, esto es parte de la realidad de la sociedad de hoy en día. Y Salomón, vimos que él tenía un tremendo conocimiento, disertó acerca de todo y sabía sobre todo. Prueba de ello es el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? De que el padre de Salomón, él, para trabajar, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer fuerza. Tenía que hacer fuerza. ¿Cómo deben haber sido los dedos de David? Él tenía que hacer fuerza. Hoy en día, para trabajar, ¿qué es lo que ahora conviene hacer? Vamos a 1 de Timoteo 5. 1 de Timoteo 5. Hoy en día, ¿cómo una persona puede sustentarse o puede sustentar a su familia o a su futura familia o a sus hijos? Teniendo un buen trabajo. Y hoy en día, ¿cómo yo llego a un buen trabajo? Bueno, hay personas que llegan a un buen trabajo de formas no muy nobles. Pero ¿cuál sería la forma correcta? Hay que estudiar. Estudiar. Las nuevas generaciones tienen que estudiar, porque eso les va a traer el día de mañana un trabajo con el cual pueden llevar sustento y bienestar a su futura familia. Aquí dice 1 Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es nuestro deber sustentar a nuestra familia. Es deber de un padre sustentar a su familia. Hoy en día, la mejor forma de hacerlo es estudiando, es aprovechando todo este conocimiento que está disponible, que está al alcance. Al alcance. Nuestros padres o nuestros abuelos, ellos quizás ni siquiera imaginaron alguna vez que iban a ir a la universidad, que iban a estudiar. Hoy en día es algo que se puede hacer, es algo que está al alcance de nuestra mano, es algo accesible y es algo que nos va a dar un sustento para el futuro, porque es un deber, debemos sustentar a nuestra familia. Por lo tanto, aprovechemos, hermanos, el tremendo conocimiento secular que hay hoy en día. Aprovechemos de estudiar, aprovechemos de aprender. ¿Qué otra cosa más? Vamos a Romanos, capítulo 1. No solamente aprovechemos el conocimiento secular que hay hoy en día para poder proveer, sino que también aprovechemos todo el conocimiento secular que hay hoy en día también para poder entender más cosas. Romanos capítulo 1, ¿qué dice el versículo 20? Leamos del 18 por contexto. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo Dios se ha manifestado? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, a Dios no lo vemos. Dice, su eterno poder y deidad, a Dios no lo vemos, tampoco vemos palpablemente su poder. Pero dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros al mirar la creación, al mirar la naturaleza, podemos tratar de entender un poquito más el poder de Dios y poder entender a Dios en su calidad de Dios y entender también un poco más a Jesucristo. Porque Jesucristo también es el Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ellos crearon todo lo que existe. Y nosotros al estudiar diferentes ramas de lo que sea, podemos entender un poco más algo de la naturaleza, algo de lo creado que tiene en sí plasmado la deidad de Dios. Mientras más estudiemos, yo recuerdo cuando entré a la universidad, muchos me decían que tuviera cuidado, y es verdad, hay que tener cuidado. Pero muchos pensaban que el estudiar o el aprender algo secular me iba a desviar de lo que la Biblia decía. En mi caso personal, yo vi casos en donde eso sí pasó, pero en mi caso personal fue todo lo contrario. Mientras más yo estudiaba, mientras más yo aprendía de lo que yo estaba estudiando, que era física, matemática, ingeniería de los materiales, por ejemplo, de todas las cosas que yo fui aprendiendo, más yo lo iba comparando con la Biblia. De hecho, lo que yo estudié está en la Biblia. De hecho, lo cantamos como un corito. El sabio en la roca su casa construyó. El sabio construyó su casa sobre la roca. Y cuando yo empecé a estudiar me di cuenta de que los suelos en nuestro país se clasifican de la A a la E. El E es el más malo y la A es el mejor. Y yo miraba la norma de suelo y decía suelo A, ¿cuál es la definición del suelo A? Del mejor suelo que hay para fundar, decía roca, listo. Eso decía. Y eso es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Al estudiar diferentes ramas de la física, por ejemplo, me daba cuenta de que las mismas ecuaciones que se usaban para termodinámica, por ejemplo, se usaban también para el movimiento, para estudiar el movimiento, la cinemática de las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos y todo lo que está en este universo fue hecho por la misma persona. Por lo tanto, al estudiarlo, vemos que hay un montón de patrones que se van repitiendo. Por lo tanto, aprovechemos, hermano, aprovechemos el conocimiento secular. Leamos nuevamente el versículo 20, dice, estamos en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Al estudiar la naturaleza, más vamos a poder ver a Dios, más vamos a poder verle a Él, y nos vamos a dar cuenta que cada vez la gente tiene menos excusa para no creer en Dios, porque está en todos lados. Toda la creación nos grita que Dios existe, que Dios es real, y que Dios viene, y que va también a juzgar. Volvamos a nuestro pasaje de Primera de Reyes. Entonces, hoy en día tenemos un montón de conocimiento disponible, hay mucha información disponible. Ejemplo de ello es la información secular que tenemos disponible. También hay otro tipo de información, de conocimiento, que hoy en día está muy disponible, al acceso de todos, como nunca antes lo hubo. ¿Qué dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 4? Veamos el versículo 29, nuevamente. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué dice el versículo 32 ahora? ¿Qué hizo Salomón? Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Salomón escribió una parte de la Biblia que tenemos hoy en día. Y él mismo lo hizo. Hoy en día nosotros tenemos un tremendo acceso a conocimiento espiritual, como nunca antes lo hubo antes, como nunca antes. Nosotros podemos buscar, aquí mismo en nuestra iglesia, podemos estudiar, podemos aprender, y tenemos un montón de conocimiento, hermanos, un montón, que los hermanos que quizás comenzaron esta iglesia no tenían idea. Nosotros hoy en día lo tenemos todo ese conocimiento espiritual al alcance de nuestra mano. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, un pasaje muy conocido. Segunda de Timoteo capítulo 2.
Hoy en día tenemos un montón de conocimiento espiritual disponible. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es eso? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad en la Escritura, la palabra de Dios. Tenemos que saber usarla bien. Sobre todo hoy en día que hay tanta cosa que uno encuentra. Tenemos que saber usar bien la palabra de Dios. En otra versión dice que traza bien la palabra de Dios. Nosotros dividimos la Biblia, lo vemos todos los domingos en la escuela dominical, en donde estamos dividiendo, trazando la Biblia. Leemos un pasaje y decimos, bueno, pero esto, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Antes de la tribulación? ¿En la tribulación? ¿En la gran tribulación? Y trazamos la Biblia, la dividimos para no caer en el error. ¿Ya? Debemos conocer bien la Biblia, debemos saber trazarla para usarla correctamente. ¿Y por qué también tenemos que aprovechar todo este conocimiento espiritual que hoy en día está disponible? Porque hay que discernir mucho. Hay mucha información. Y ese es el problema también. Que es tanta la información que uno muchas veces no sabe cuál es verdad y cuál no. Y hay tanto conocimiento hoy en día disponible, tanto contenido de la Biblia que está en internet, en redes sociales, en distintos lugares, que uno tiene que también saber discernir. A ver, pero lo que esta persona me está diciendo, ¿es realmente así? O a lo mejor está sacando fuera de contexto un versículo. A lo mejor se está confundiendo de dispensación. Está ocupando algo que era de la dispensación de la ley, por ejemplo, a la dispensación de la gracia. Que eso es algo muy, muy, muy común. Para eso tenemos que estar preparados. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Hebreos capítulo 5. Por lo tanto, no solamente tenemos un montón de conocimiento secular disponible, sino que hoy en día también tenemos un montón de conocimiento espiritual disponible. Tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo para poder discernir. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Perdón, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es la definición de madurez? Llevar muchos años en una iglesia, saber mucho de teología. No, ¿cuál es el significado de madurez? Aquí mismo está, un buen ejemplo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, coma. ¿Qué es? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona madura es aquella persona que es capaz de discernir. El discernimiento no llega por una inspiración divina de la noche a la mañana, sino que ¿cómo llega? Por el uso, dice. Una persona que está continuamente aprendiendo del Señor, creciendo en su relación personal con Dios y sirviendo al Señor, que está haciendo cosas, que se está moviendo. Esa es una persona que va a tener sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es una persona madura. Nosotros tenemos que discernir. Hay mucho conocimiento hoy en día disponible al acceso, a un clic de distancia. Tenemos que discernir, si no vamos a ser engañados. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4? Volvamos allá. 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo, ese tiempo que dice ahí parece que ya llegó, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quieren escuchar algo nuevo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
debemos conocer la Escritura, porque hay tanto conocimiento espiritual hoy en día, por todas partes, que si no conocemos la Escritura no vamos a saber discernir, no vamos a saber si la predicación que estamos escuchando, si el mensaje que estamos escuchando, si la ilustración, si el video, lo que sea, que estamos interactuando, si es verdad o no, no vamos a saber si es algo realmente aplicable para este tiempo o no, no vamos a saber y vamos a ser fácilmente engañados, fácilmente engañados. Volvamos a nuestro pasaje de Primera de Reyes. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el conocimiento secular. Estudiemos para proveer. El estudiar nos permite tener un trabajo. Usemos el conocimiento secular para poder estudiar, para poder proveer y para poder entender un poco más la creación de Dios. Y también ocupemos el conocimiento espiritual disponible para crecer en nuestra relación con Dios y saber discernir. ¿Qué más dice Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29? Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Ahora, versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos, y de todos los reyes de la tierra, todos iban a donde había llegado la fama de su sabiduría. Salomón, con toda esta sabiduría que ahora tenía, este conocimiento que también tenía, eso también conllevó a que él pudiese conocer a casi todos los reyes de la tierra, a un montón de gente que venía de diferentes lugares. A él le permitió codearse con gente distinta, que su padre nunca se imaginó que iba a ser. Eso obviamente trae beneficio, pero también trae una complicación. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 3? Aquí vamos a hablar de un tercer conocimiento que abunda hoy en día. 1 Corintios, capítulo 3. Y que a diferencia de los otros dos que hemos visto, con este hay que tener mucho cuidado. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, estamos en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. No pude. Era imposible. ¿Por qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un carnal es un niño en Cristo. Es una persona que está en los primeros pasos. Por lo tanto, es normal que esa persona siga con costumbres que tenía antes de ser un hijo de Dios. Pero el problema es que hoy en día no solamente tenemos una abundancia de conocimiento secular, conocimiento académico, no solamente una abundancia de conocimiento espiritual, sino que también tenemos una abundancia de un conocimiento que es carnal. Y está ahí, en todas las redes sociales, en todas. ¿Qué dice el versículo 2? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos. Hoy en día, las redes sociales nos llenan de cosas que nos hacen codiciar, que nos hacen envidiar al otro, que tiene ese auto deportivo y yo no lo tengo. Nos hacen tener celo de esa persona que está por el mundo viajando y yo tengo que estar acá. Las redes sociales, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Aquí no estamos hablando de que el celular lo tiremos a la basura, no, porque es parte de la realidad. Eso es parte de la sociedad. La tecnología ya es parte de nuestras vidas. No podemos desprendernos de ella. Pero sí debemos tener cuidado. ¿Qué más dice el versículo 3? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales nos llevan hacia allá, hacia los celos, hacia contiendas.
Uno prende la tele y que ve un reality show. Puras peleas, puros cagüines, puros chismes. ¿Qué más dice? Contiendas y disensiones. Disensiones. Hoy en día la sociedad está tan fragmentada. No, nosotros somos veganos. No, nosotros somos de otro movimiento. No, nosotros somos feministas. No, nosotros somos del movimiento trad wife o esposa tradicional. Y así, tenemos un montón de movimientos y cada uno defiende el suyo y odia al resto. Y en las redes sociales se agarran y pelean, y pelean, y pelean. Versículo 3, nuevamente del principio, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Sí, claro que sí, claro que sí. Tengamos cuidado, hermanos, con todo el conocimiento carnal que también está en los medios de comunicación, en las redes sociales. Tengamos cuidado de no contaminarnos, para no contaminarnos. Ahora, ¿qué dice Primera de Timoteo, capítulo 5? Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículo 22. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas con ligereza las manos. Aquí está Pablo hablándole a Timoteo, que era un joven pastor. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni, ¿qué dice? Participes en pecados ajenos. Hoy en día es tanta la globalización de la información y el conocimiento está tan abierto y accesible a todos que nosotros no solamente podemos ver lo que hacen otras personas, sino que también podemos ver los pecados que cometen otras personas. Y podemos ver cómo otros pecan también. Y todos lo pueden ver. Todos lo pueden ver porque es algo público ahora. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. ¿Qué dice 1 Timoteo 5, el mismo capítulo, pero el versículo 13? Aquí está hablando de las viudas que son jóvenes. Y también dice, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. En ese tiempo, claro, antiguamente para chismear uno iba de casa en casa. Hoy en día para chismear no es necesario eso. Basta simplemente con ver el celular, con ver las redes sociales, con ver Facebook, con ver Instagram, con ver TikTok, y uno ya se entera de todos los chismes. Los chismes de nuestros familiares, que también publican su vida también, chismes que hay en nuestro país, chismes que hay alrededor del mundo. Uno se entera de todo, de todo. Y después tenemos a todo el mundo hablando de parejas que se divorciaron, que este engañó a este con otra, y todo el mundo lo sabe, porque el chisme ya es algo también abierto, es algo global y es algo accesible también para todos. Tengamos cuidado, hermanos, con no contaminarnos con otras cosas. Mantengámonos firmes en la palabra, firmes en el Señor. Ahora, vayamos nuevamente a Primera de Reyes, pero ahora vayamos al capítulo 11. Estamos hablando de este tercer tipo de conocimiento que abunda hoy en día y que las generaciones anteriores tuvieron muy poco acceso a él, que es el conocimiento carnal. Vamos a Primera de Reyes y el capítulo 11. ¿Qué pasó con Salomón? Toda su sabiduría y su conocimiento le trajo una fama tal que mucha gente iba a verlo. Y Salomón tuvo la oportunidad de conocer a muchísima gente. Mientras su padre David conocía a gente, pero simplemente por la guerra, Salomón conocía a un montón de gente por causa de su conocimiento, de su sabiduría. ¿Y qué le pasó? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1.
Pero, aquí viene un cambio. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Ya? Estábamos hablando de que todo el mundo iba a ese lugar a ver la sabiduría de Salomón. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas. Dios ya les había advertido. No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Todas estas personas tenían dioses paganos, no servían a Jehová Dios. Por eso Dios les decía, no se emparejen con ellos. A estas pues se juntó Salomón con amor. Versículo 3. Y este versículo muchos bromean con esto, pero vamos a ver un ejemplo hoy en día que es bastante triste. Y tuvo 700 mujeres reinas. 700. Y 300 concubinas. Este es el mismo Salomón. El hombre más sabio. Es el mismo. Y 300 concubinas. Y sus mujeres, dice, desviaron su corazón. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón ¿a qué? Tras dioses ajenos. Y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Es decir, Salomón, teniendo todas las comodidades y todo el conocimiento que su padre no tuvo, su corazón terminó siendo no perfecto, no como el de su padre. Y su padre, teniendo tantas limitaciones de comodidad y teniendo tantas limitaciones de conocimiento, su corazón fue mejor que el de su hijo. ¿Eso significa que las nuevas generaciones están condenadas? No, porque el mismo Salomón nos aconseja. Sigamos, versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, que lo hemos visto en la clase de escuela dominical, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses, no a Jehová. ¿Esto significa que las nuevas generaciones están condenadas? No. Por algo, Salomón aconseja en muchos pasajes del libro de Proverbios, aconseja a su hijo de esto. Para muestra, un botón. Vamos a Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. ¿Qué dice? Recordemos que estamos hablando de Salomón, esta persona con tremenda sabiduría y conocimiento que tenía muchísimas mujeres y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué le aconseja él a su hijo? Proverbios capítulo 6, versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo... versículo 20, perdón. Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Para qué? Para que te guarden de la mala mujer. Salomón aquí aconseja a su hijo,
Porque el problema, obviamente, aquí no es la mujer, el problema es la mala mujer. Como así no todos los hombres son buenos, no todas las mujeres tampoco son buenas. Y aquí Salomón aconseja y advierte a su hijo, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura, de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, o sea, a nada, a nada. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Obviamente no. Obviamente no. Pero fíjense, hoy en día en las redes sociales, ¿qué vemos? Vemos esto mismo. Vemos esto mismo. Vemos cómo todos los medios intentan cautivarnos, apelando a la sexualidad. En todas partes lo vemos. En la publicidad de un montón de cosas lo vemos. Se trata de enganchar a la gente a través de la publicidad. Un ejemplo clarísimo de eso es el estilo de música que en estos momentos es el más famoso del mundo, que en casi su totalidad de sus canciones, sus videos y de toda su cultura suburbana apela a la sexualidad de hombres y mujeres. Y mientras más temprana sea, mejor todavía. Más plata van a ganar ellos. ¿Qué dice el versículo 27? Nuevamente, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Claro que no. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Claro que no. 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas, pero, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Hoy en día tenemos un montón de conocimiento carnal disponible, en todos lados, en todos lados, en todos lados. Y que nos quieren enganchar. Obviamente el propósito de eso es vender, porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Y nos quieren enganchar apelando a nuestra carnalidad, apelando a nuestra sexualidad. Salomón era consciente de eso. Él sabe que falló, él sabe que cayó, pero él aconseja a su hijo. Le aconseja que tenga cuidado de la mala mujer. Tenga mucho cuidado. ¿Y en cuál tenía que fijarse? Vayamos a Proverbios 31. Un pasaje que, si bien no escribió el rey Salomón, pero sí es el anhelo de Salomón con su hijo, y yo creo que de cualquier padre que tiene un hijo varón. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En este capítulo vemos toda una descripción de una buena mujer de Dios. Una mujer que un joven debe buscar. La mujer que el joven hombre debe buscar. ¿Y qué dice Proverbios 20? Proverbios capítulo 20. Versículo 6. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Un hombre de verdad. Jovencita busca un hombre de verdad, no un chamullento.
busca un hombre de verdad que busque al Señor, que Él diga la verdad, que su vida sea verdad y que siga a la verdad. Ese es el hombre que tienes que buscar. Volvamos a nuestro pasaje de Primera de Reyes. No, perdón, vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Debemos tener cuidado de todo el conocimiento carnal que está hoy en día disponible. Debemos tener muchísimo cuidado. Romanos, capítulo 1. Algo que también conversamos el domingo pasado en la escuela dominical. Romanos, capítulo 1. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿ya? A los que no creen en Él y van totalmente en contra de Él. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Cómo se llama eso? Lesbianismo. Hoy en día está en todos lados, todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, lo vemos. Está todo ese conocimiento carnal ahí, esperando para que todo el mundo lo consuma. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, homosexualidad. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tienen una mente reprobada. Y ese es el objetivo de todo el conocimiento carnal que está hoy en día disponible al alcance de todos, de ustedes y también de sus niños. Como dijo una agrupación hace poco, ahora vamos por sus niños. Así dijeron. Todo ese conocimiento está disponible. Está disponible. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como líderes, como padres. ¿Sabemos lo que consumen nuestros hijos? En redes sociales, en internet. ¿Sabemos lo que están viendo? Tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Qué dice el versículo 32? Romanos 1:32. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, todos saben que viene un juicio? Y todos sabemos que un día vamos a estar frente a Dios. Que los que practican, dice, tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hoy en día, hermanos, existe una tremenda cantidad de contenido sexual y pornográfico que está disponible. A un clic de distancia, a un botón de distancia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos cuidando? ¿Estamos cuidando a nuestra familia? Es curioso que habíamos visto un pasaje que hablaba de todas las mujeres y concubinas que había tenido Salomón. Y nosotros muchas veces, claro, vemos ese versículo y lo tomamos como broma muchas veces. Pero hoy en día, hermanos, y aquí no estoy exagerando, hoy en día hay jovencitos, que han visto más mujeres y hombres desnudos que lo que el mismo Salomón vio. Así es. Y eso está ahí, hermanos. Tengamos cuidado con lo que nuestros hijos, nuestros niños están viendo. ¿Qué dice Filipenses, capítulo 2? ¿Qué debemos hacer frente a toda esta tremenda cantidad de conocimiento carnal que existe? ¿Qué dice el libro de Filipenses? Y el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Recordemos, estamos entendiendo la realidad. No podemos desprendernos de esto, porque es parte de nosotros, es parte de nuestra sociedad. Tenemos que saber cómo afrontarlo, cómo actuar. Filipenses capítulo 2, versículo 14.
haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y vaya, que esta generación es maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué hay que hacer? Resplandecer. Resplandecéis. Como luminares en el mundo. ¿Qué diferencia estamos marcando nosotros? ¿O vamos en la misma corriente del mundo? Si vamos en la misma corriente del mundo, ya sabemos lo que va a pasar. Lo mismo que le pasó a Salomón. Pero si escuchamos el consejo, si realmente tenemos cuidado con este conocimiento carnal, podemos tener victoria en medio de esta generación maligna y perversa. Es posible. Leamos nuevamente el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Debemos, hermanos, resplandecer. Vayamos para concluir al libro de Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, y el capítulo 8. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos hecho un contraste generacional de Salomón con su padre y las generaciones actuales con las anteriores. Nosotros tenemos una comodidad tremenda que nuestras generaciones anteriores no tuvieron y tenemos muchísimo conocimiento. Tenemos un tremendo acceso al conocimiento que las generaciones anteriores nunca tuvieron. Conocimiento secular. Aprovechémoslo para estudiar, para tener un buen trabajo, para poder entender mejor la creación de Dios. Tenemos muchísimo conocimiento espiritual disponible. Aquí en nuestra misma iglesia tenemos muchísimo conocimiento espiritual. Aprovechémoslo para no caer en el error, para no caer. Y también tenemos muchísimo conocimiento carnal disponible. Tengamos cuidado, tengamos mucho ojo, porque las nuevas generaciones vienen con otro ritmo. Nosotros nos estamos imaginando algo y ellos ya van lejos, totalmente lejos, porque su mente va a una velocidad totalmente distinta a la nuestra, totalmente distinta. Tengamos cuidado con nuestros niños, con nuestros jóvenes, porque ellos son el futuro de nuestras familias y ellos son el futuro de nuestra iglesia. Si no hacemos nada ahora, si nos relajamos ahora, en unas décadas más, esta iglesia quizás ya no va a existir. Porque puede caer en lo mismo que Salomón cayó. Pero está en nuestras manos hacer algo al respecto. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 8? Tenemos mucho conocimiento, pero no tenemos que creer que las sabemos todas. Versículo 2, 1 Corintios 8, 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Aún no sabe nada, como debe saberlo. Tenemos que seguir aprendiendo, hermanos, porque las nuevas generaciones no nos van a esperar. No nos van a esperar. Y ellos van a una velocidad tremenda, hacia un rumbo que nosotros quizás no sabemos si es bueno o malo. Tenemos que estar atentos. Versículo 1 del mismo capítulo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y Salomón, vaya que tenía conocimiento. El conocimiento envanece. Lo que nosotros ahora tenemos tanto en abundancia, ese conocimiento envanece. Es nada. No tiene sentido. Si es que, ¿qué dice? Pero el amor edifica. Si es que no tenemos amor. Un padre que ama a su hijo lo va a educar para que no caiga como Salomón cayó. Los líderes que aman a su iglesia van a enseñar y van a instruir para que la iglesia no se envanezca en el conocimiento, sino que crezca, que se edifique en amor. ¿Qué estamos haciendo? El conocimiento por sí solo no sirve. Aprovechémoslo, sí, pero por sí solo a la larga no va a servir de nada. Tiene que
usarse con amor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, le damos las gracias por su palabra, porque podemos ver que ella es tremendamente actual y podemos ver que los mismos problemas que Salomón tuvo son los problemas que están enfrentando las nuevas generaciones hoy en día. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a tener presente estas cosas, Señor, a no hacernos los sordos, ni tampoco creer que no las sabemos todas, porque entendemos que el que cree saber algo aún no sabe nada como debe saberlo. Ayúdenos, Señor, a poder aprovechar el buen conocimiento que hay hoy en día, el conocimiento secular, el conocimiento espiritual, pero ayúdenos, Señor, a tener muchísimo cuidado con todo el conocimiento y toda la información carnal que hay hoy en día disponible, por el bien de nuestras vidas, por el bien de nuestra relación con usted, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos y por el bien del futuro de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener presente estas cosas, Señor, a escuchar el consejo, a recibirlo, porque solamente de esa forma vamos a poder vencer y solamente de esa forma vamos a poder ser luminares en este mundo, en esta generación maligna y perversa. Ayúdenos, Señor, a poder hacerlo, a poder ser luz en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Ayúdenos, Señor, a marcar una diferencia y a mostrar que aunque esta generación actual tenga tantas ventajas, lo que usted nos ofrece es algo infinitamente mejor. Gracias, Señor, por su palabra y gracias por lo que hemos podido aprender en esta mañana. En el nombre de Jesús.